Muy bien, nos vamos ahora sí al Salmo 105. Quienes no estuvieron la semana pasada, muy bien, para los que no estuvieron, entonces les reparto lo que estábamos entregando. Para los que no, levanten la mano a los que no estuvieron, a ver si alcanza. Acá tengo más por si acaso. Acá hay. Acá hay. ¿Alguien falta? Muy bien. Muy bien. Salmo 105, la semana pasada estuvimos hablando cómo enriquecer mi relación con Dios. Para muchos la relación con Dios es una cuestión dominical, venir al domingo a la iglesia. Hace muchísimos años, en la época de mi abuela decía que había la ropa dominical, ¿no? La ropa que te ponías para ir a la iglesia, porque la iglesia... ¿Ah? La dominguear. Así es, entonces era la ropa de domingo, con esa ropa se iba a la iglesia, ¿no? Entonces, muchas personas tienen una relación con Dios así, una relación de domingo, ¿no? Y además de eso, quizás oran un poquito. Tenemos una relación con el Señor tan pobre que el domingo pasado, con el Salmo 105, aprendimos cómo podemos enriquecer esa relación, ¿no? Y les presenté desde el versículo 1 hasta el versículo 5 que hay 10 consejos con los cuales podemos enriquecer nuestra relación con el Señor, ¿no? Empezar alabando a Dios, que aquí en este texto significa reconocer y agradecer a Dios, ¿no? Aprender a invocar el nombre de Dios cada mañana temprano antes de salir de casa. Hay que dar a conocer entre los pueblos sus obras. Cantarle, ¿no? Hablar de todas sus maravillas a tus hijos, a tus compañeros de trabajo. Gloriarte era un término interesante, ¿no? Gloriarte significaba jactarte de tu Dios, ¿no? Jactarte del Dios que tienes, ¿no? Este es mi Dios, para que veas, ¿no? Alegrar el corazón, dijimos que que había que aprender a alegrar el corazón con la palabra de Dios, que eso era mucho más barato que todos los cosméticos, porque dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿recuerdan? Entonces, si aprenden a alegrar el corazón, se van a ahorrar un montón de plata. Buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro y acordarse de sus maravillas, de sus milagros, de sus juicios también, ¿verdad? Esto lo vimos la semana pasada. Ahora, vamos a entrar de frente al versículo 6 y vamos a leer en adelante. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. ¿Saben qué es el Salmo 105 a partir del versículo 6 en adelante? Es un recordatorio, cantado, porque el Salmo es un canto. Es un canto recordatorio para que los hijos y los hijos de los hijos aprendieran cantando la forma en que Dios guió y cuidó a su pueblo hasta entregarles la tierra prometida. Y ahora que vamos a estudiar el Salmo, nos vamos a dar cuenta que empieza desde Abraham. Empieza con Abraham dándole la promesa, cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, que yo te llevaré a una tierra. No le dice a dónde, ¿no? Pero lo lleva a Canaán, ¿no? Y luego viene su hijo Isaac.
Y luego viene el nieto Jacob y le dice a ellos, le dice, a ti te daré esta tierra, la promesa de Dios. Y luego todo el capítulo es el recorrido desde Abraham hasta cuando tomaron posesión de la tierra prometida. Entonces el Salmo 105 es un recordatorio de las promesas de Dios y que se cantaban para que los hijos y los hijos de tus hijos aprendieran la historia del pueblo de Israel cantando. Una lección interesante, ¿no? Enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Hay muchas canciones, escucho yo en el internet, muchas canciones bonitas, pero las que más me tocan el corazón son la palabra de Dios con música. La última canción que acabamos de cantar es un salmo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, ¿no? Y muchas canciones de la Biblia se marcan en el corazón para siempre. Yo tengo canciones que recuerdo que las aprendí cuando tenía 18 años. Cuando estábamos en los campamentos con los jóvenes cantándoles, ¿no? Yo no fui a la escuela dominical porque yo iba a la iglesia católica con mi abuela. Yo me convertí después, de adolescente. Y cuando me convertí, comencé a escuchar canciones, esas canciones se guardaron en mi corazón. Entonces, ahora sabiendo esto, vamos a empezar a estudiar la historia, ¿ya? Y entonces empezamos desde el 6 hasta el 15. Es la historia, empieza la historia con Abraham, ¿no? Acabamos de leer hasta el versículo 9. Empezamos con el 9. La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ver, vamos a entender el español, ¿no? Un poco de gramática, ¿no? Dice, versículo 8, se acordó para siempre de su pacto, hay un pacto ahí, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Hay un pacto y es una palabra que Dios le dio para 1000 generaciones. Y ese pacto, esa palabra, la concertó con Abraham, la dio por juramento a Isaac y la estableció por decreto a Jacob. ¿Qué palabra? ¿Qué pacto? Lo dice el versículo 11. A ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. A ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Esa fue la promesa, esa fue el pacto, esa fue la palabra que Dios le dio. Ahora, lo interesante, quiero que vean esto, ¿no? Es que lo primero que notamos, que este pacto que Dios le dice primeramente a Jacob, Jacob se lo apropió, lo creyó. Dice el texto bíblico, que creyó Abraham a Dios y que eso le fue contado por justicia. No dice que creyó Abraham en Dios, sino creyó Abraham a Dios. Quiere decir que Abraham le creyó las palabras que Dios le había dicho. Y ese acto de creer en la palabra de Dios, ese acto de creer en las promesas de Dios, se le contó como justicia a Abraham. La palabra dice, ¿no? Y eso le fue contado por justicia. Eso le fue contado que lo justificó a Abraham delante de Dios. Lo justificó a Abraham. Y esto es importante porque el texto empieza diciéndonos que tenemos que aprender a creer en las palabras de Dios, que no basta creer solamente en Dios. Mucha gente, yo he hablado con gente y me dice, yo creo en Dios. Y le pregunto, ¿pero le crees a Dios? Ahí hay una diferencia abismal. Yo creo en Dios, está bien,
pero le crees a Dios. Porque cuando tú empiezas a creer la palabra de Dios, es ahí cuando la palabra de Dios empieza a transformar tu vida. Es ahí cuando las promesas de Dios se dan. ¿Entiendes? Entonces, a Abraham se le considera que fue justificado delante de Dios porque le creyó a Dios. Y aquí yo hago la pregunta, ¿no? ¿Le crees tú a Dios? ¿Crees tú en la palabra de Dios? ¿En la palabra escrita de Dios? Por ejemplo, ¿crees tú en las advertencias que hay en la Biblia? ¿Crees tú en los mandamientos que hay en la Biblia? ¿Crees tú en los consejos que hay en la Biblia? ¿Crees tú en las promesas que hay en la Biblia? Esa es la diferencia. Y eso es lo que te va a diferenciar de un creyente de cualquier lado. Porque se habla de, no, todos somos cristianos, ¿no? En el mundo occidental cristiano, si tú dices, tú no eres cristiano, la gente te dice, ¿qué cosa? ¿Soy un animal o qué? La gente tiene como sinónimo cristiano, persona. Pero la diferencia es que cuando tú crees a las palabras de Dios, eso te convierte en un cristiano que está poniendo su fe en el Señor y en sus palabras. Lo interesante de esta historia es que, miren, cuando Dios le da esta palabra, este pacto a ellos, miren lo que dice el versículo 12. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros de Canaán, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, ¿saben quiénes eran? Eran Abraham y Sara. Los demás eran siervos. No tenía hijos. Cuando Dios le da la promesa a Abraham de que lo va a llevar a la tierra de Canaán, que estaba infestada de filisteos, moabitas, amorreos, de toda esa gente, le dice, ¿ves esa tierra? Sí. ¿Ves todos esos pueblos? Sí. Bueno, toda esa tierra te la voy a dar. Te pones tú en su lugar y tú le dices, ah, sí, claro, claro. O sea, todo eso. Y luego se lo dice a Isaac, es peor todavía. Y luego se lo dice a Jacob, cuando Jacob tenía 12 hijos, ¿no? Entonces ya eran un poquito más. Cuando Dios le hace la promesa, es una misión imposible. Sin embargo, Abraham le creyó. Y eso, hermanos, es la diferencia. Cuando tú crees que las cosas de Dios son posibles, Dios las hace posibles. Dile a este monte que se mueva y vas a ver que se... Entonces, los discípulos, ¿de qué estás hablando? No, naturalmente Jesús no estaba diciendo que un monte se va a mover. Les está diciendo la magnitud de los milagros que Dios puede hacer. Y a nosotros nos falta tanta fe, ¿no? Nos falta tanta fe para saber descansar y creer que las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Es difícil? Hablaba con un amigo que ya tiene 60 años y me decía, ¿y mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y yo le escribía y le decía, escucha, Dios ha prometido que si tú guardas la palabra, si tú eres fiel al Señor, entonces te irá bien a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y si yo creo en esa palabra, yo a veces me pongo a pensar, oro por mi hijo Mark en Inglaterra, oro por mi hijo Hans, ¿no? Y le digo, Señor, a veces cuando miro la situación, digo, todavía no están siendo tan bendecidos como yo espero, pero no importa, porque yo he confiado y creo lo que tú vas a hacer. Y yo voy a guardar tu palabra, porque ahí dice, la palabra de Dios dice, que si yo guardo la palabra de Dios, me irá bien a mí, a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Amén.
Entonces, cuando creemos, activamos el poder de Dios. ¿Habrá algo que sea difícil para Él? Dice Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esa pregunta es como una cachetada. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo no sé si los traductores la pusieron ahí a propósito de esa forma, pero yo la leo y me avergüenza. Me avergüenza porque es como que Dios te está diciendo y te dice, o sea, ¿me entiendes? Ay, ¿habrá algo habrá que sea difícil para mí? ¿Conoces tú a ese familiar duro de corazón? ¿Crees que Dios no lo puede tocar? Si lo quebrantó a Pablo, ¿no lo va a quebrantar a él? Entonces, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Claro, que sea su voluntad es otro tema, pero ¿habrá algo que sea difícil? ¿Perdiste el trabajo? ¿Difícil conseguir uno? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿No? Cuando descubriste que tu marido era un cocodrilo, ¿habrá algo que sea difícil para Dios, para actuar en su corazón? Entonces, la primera historia que acabamos de leer nos habla de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cómo Dios les hizo una promesa imposible de cumplir, porque cuando Jacob entra a Egipto, eran 70 personas, dice la Biblia. Eran 70 personas. Y Dios les estaba prometiendo una tierra donde habían miles de enemigos. Así son las promesas de Dios. Imposibles, pero para Él no. Seguimos con el libro, con la historia, y ahora entramos a una parte que me parece impresionante, preciosísima. Versículo 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Si ustedes leen ahí la referencia, Génesis 41. Y ahora me tienen que poner mucha atención, porque voy a correr por la historia y necesito que haya gente inteligente en la iglesia, ¿no? Para que puedan entender todo el punto de vista. Dice, miren el versículo, dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Dios revela de antemano que viene un tiempo de hambruna que será brutal en la zona del Medio Oriente. Especialmente en la zona de Egipto, que era en ese tiempo el imperio. Entonces viene un tiempo de hambruna donde la gente, muchísima gente, va a morir de hambre. Especialmente aquellos que no estaban cubiertos por la mano egipcia. Es decir, por el imperio egipcio, ¿no es cierto? Entonces, Dios revela que se viene esa hambruna. ¿A quién se lo revela? Al egipcio, al faraón. ¿No? ¿Cómo se lo revela? En un sueño. Pero un sueño que él no entiende. ¿Por qué Dios le revela al faraón un sueño? El sueño que ustedes conocen, el de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no? Que primero aparecen 7 vacas gordas y luego aparecen 7 vacas flacas que se comen a las vacas gordas, ¿no? Y las espigas igual. Entonces, ¿por qué Dios le revela al faraón un sueño que el faraón no entiende? Ya mató a su gente, nadie le puede explicar nada. ¿Por qué es importante que faraón se conecte con José? Porque José sí le puede interpretar el sueño, ¿no es cierto?
Y para que José llegue a la posición que está, que va a llegar, para proteger a su familia. ¿Ok? Entonces, el sueño, el faraón, no, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me interpreta? Y entonces tiene que conectarlo con Daniel. ¿Cómo lo conecta? Por medio de un copero. 2 años antes, un copero y un panadero caen en desgracia delante del faraón y los mete a la cárcel. Porque supone que le estaban robando. Uno le robaba el pan, el otro le robaba el vino. Entonces, como estos dos aparentemente estaban robando, los mete a la cárcel. Ahí en la cárcel, los dos tienen un sueño. Y ellos se preocuparon por el sueño, pero ahí estaba Daniel. Perdón, José. Y José les revela a ellos al sueño. Al copero le dice, ahorita, en un par de semanas, vas a ser restituido a tu cargo. Y al panadero le dicen a ti, pobrecito, en 2 semanas te cortan la cabeza. Y entonces ocurre exactamente como él dijo. Pero van a pasar todavía 2 años, ¿ah? O sea, José está en la cárcel 2 años. Claro, era la mano derecha del carcelero porque se había ganado la confianza, pero el copero se acuerda y le dice al faraón, yo conozco a alguien que te lo interpreta. Muy bien. Me lo traen a José, que me va a interpretar el sueño. José se lo interpreta. Entonces, era importante que el faraón tuviera el sueño para conectarlo con José, que le había interpretado el sueño al copero, que el copero estaba al lado del faraón. Pero para que eso ocurriera, José tenía que estar en la cárcel. ¿Cómo hacemos para llegar a la cárcel? ¿Cómo hacemos para meter a José en la cárcel? Ya está. Lo denuncian falsamente por un intento de violación. Porque José era muy guapo. Acá les tengo una foto ahí está. Esa es una foto de José. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Liliana se movió la silla. ¿Qué pasó? Ahí tienen una foto. Me mandaron una foto de José. Entonces, ¿qué pasa? José trabajaba en la casa de Potifar, un general del ejército egipcio. Era la mano derecha del general. Y general vio que todo lo que José tocaba prosperaba. Entonces dice, le entrego toda la responsabilidad para que administre todas mis cosas, para que me haga prosperar, me haga rico. La única cosa que le prohibió es que le ponga el ojo a la esposa, ¿no? Pero la esposa quería que le ponga el ojo, ¿no? Y la esposa, ¿no? Después de ver a José, se emocionó la muchacha y dijo, a ver, pero como José era fiel al Señor, no cae. Y ella lo denuncia falsamente y de esa manera José llega a la cárcel donde conoce al copero que le va a hablar al rey para que el rey lo llame a José, le interprete el sueño y José termine siendo la mano derecha de Faraón. Pero ¿cómo llegó José a la casa de Potifar? Era uno de los hijos preferidos de Jacob, que se le va a cambiar después el nombre por Israel, y de ahí salen las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y era muy firme en las cosas de Dios. Era tan firme que sus 11 hermanos los tenía allí, ¿no? ¿Sabes qué? Ya insoportable, ¿no es cierto? El hermano bueno, y cuando uno tiene sus cochinadas ahí, los hermanos buenos no te caen muy bien. Entonces, planean la muerte de José. Se lo llevan un día al campo y deciden matarlo. Uno por ahí, como eran judíos, dice, mejor venderlo en lugar de matarlo. Entonces, se les ocurre, dice, mejor lo vendemos, ¿no? En lugar de matarlo, porque así nos ahorramos la sangre y además ganamos algo de platita. Lo venden al hermano. Y es esposado como esclavo.
y llega como esclavo a Egipto, donde es vendido como esclavo a Potifar. Eso quiere decir que era necesario que los hermanos quisieran matarlo para luego venderlo, para que fuese llevado con grilletes como esclavo para llegar a la casa de Potifar, que iba a comprarlo, donde Potifar lo iba a elevar a ser su administrador, donde la mujer quería acostarse y lo va a denunciar falsamente, donde va a llegar a la cárcel para conocer al copero que lo va a presentar ante el faraón para que le interprete el sueño y así llegar a poder proteger al pueblo hebreo. Ahora piensen en esto. ¿Qué pensó José? Porque tuvo un sueño previamente. Y en el sueño, cuando él interpreta ese sueño a su padre, a Jacob, le dice que sus hermanos, incluyendo sus padres, se iban a inclinar ante él. Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Imagínense el sueño que recibió José. Y dice, Dios mío, ¿qué está diciéndome Dios? Me está diciendo que mis hermanos, inclusive mis padres, se van a inclinar ante mí. O sea, ¿qué tipo de promesa es esa? Y de repente dice, estoy acá con grilletes. ¿Qué cosa? ¿Qué habrá pensado? Primeramente, ¿qué habrá pensado José y sus hermanos, no? Me lo van a pagar un día. Apenas me suelte, voy a regresar. Y uno por uno. ¿Qué habrá pensado, no? Él habrá dicho, Señor, es tu voluntad. Sospechamos que dijo eso porque su carácter en toda su vida siempre fue fiel al Señor. Pero debe haber sido duro, ¿eh? Debe haber sido duro. Y yo les digo, no estamos hablando de unos añitos. ¿Saben cuántos años tiene cuando es vendido? 17. ¿Y saben cuándo sus hermanos van a verlo para pedirle comida? Cuando él tiene 30. 13 años han pasado. Y José, ahí con los grillos, tú le preguntarías a Dios, ¿no? Pues yo le preguntaría a Dios. Señor, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, bueno, la primera prueba es dura, difícil. Señor, ¿qué pasará? Pero llego donde Potifar. Mira. Ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo porque mira, ahora soy la mano derecha de Potifar, estoy administrando, ya estoy bien, ya no soy como un esclavo, ya tengo ciertos derechos. Bueno, entonces fue una prueba, ¿no? Y luego viene la mujer y me denuncia falsamente. Y tú dices, Señor, pero si toda la cosa estaba bien. Y terminas en la cárcel. Imagínense. Esa es la perspectiva de José. ¿Cómo lo vio José? ¿No? ¿Cómo lo habrá visto los hermanos? Nos libramos de él. Nos ganamos alito de plata. Nos libramos de este antipático. ¿No? ¿Cómo lo habrá visto Potifar? Te dejé administrar todas mis cosas y me traicionaste tratando de violar a mi mujer. Eres una basura, José. Y él, pero yo no, a ti no te creo, le creo a mi mujer. Para llegar a la cárcel y para quedarse en la cárcel, después de conocer al copero, quedarse en la cárcel todavía 2 años más. ¿Y ustedes saben cuál es la visión de Dios? Salmo 105, versículo 17. Envió un varón delante de ellos. A José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. Y noten la última línea. El dicho
de Jehová lo probó. Para nosotros, o sea, cuando yo leí ese texto una mañana que estaba orando, envió un varón delante de ellos. ¿Quién lo envió? ¿Quién? Dios envió un varón, pero si sus hermanos lo vendieron, ¿no? Pero si la mujer lo quiso violar, pero si estuvo metido en la cárcel. Esa es nuestra perspectiva de los problemas. Nuestra perspectiva de los problemas es, vemos los árboles podridos, pero no vemos el bosque. Nosotros vemos la piedra en el camino, pero no vemos la meta donde vamos a llegar. Y nosotros nos angustiamos por las cosas que nos pasan cuando no entendemos que Dios tiene una visión mucho más amplia. Y nos quejamos y nos angustiamos. ¿Cuántas veces yo le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Yo te sirvo desde que soy joven, Señor. ¿Por qué pasa esto? Señor, yo te entrego mi vida. ¿Por qué pasa esto? Y cuestionamos, ¿no? Porque nos olvidamos que Dios tiene una visión mucho más amplia que nosotros. Esta es una historia, es una telenovela, es una película, ¿no? Una telenovela, cómo los hermanos lo venden, esclavo, y Potifar, y la mujer, ¿no? Y toda esta historia, pero Dios encierra toda esa historia en una frase. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. Hasta la hora en que se cumplió la palabra. Y entonces el dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y lo soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre y lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Perfecto. La historia continúa. Después entró Israel a Egipto, versículo 23. Después entró Israel a Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam, de la tierra egipcia, ¿no? 70 personas entraron. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Dios cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Y esto se llama Operación Rescate de Egipto. Ellos han entrado 70. Algunos calculan que para estas alturas el pueblo hebreo eran de 2 millones de personas. 2 millones de personas. Los que habían escuchado la historia de José respetaban a los hebreos. Amaban a los hebreos, se habían mezclado con ellos. Pero han pasado cerca de 400 años. Es un tiempito, 400 años, ¿no? La aumentamos 100 años más y estamos en la época de Cristóbal Colón. O sea, 400 años han pasado. ¿Y qué ha pasado con el pueblo hebreo? Se han mezclado, ¿no? Mi sobrina Juancha se casó con el egipcio Pedro. Las familias se han comenzado a mezclar. Y no solamente se mezclan las familias, se mezclan los dioses. Empiezan a adorar y a creer en los dioses egipcios. Aguanta. ¿Cuál fue la promesa? Yo a mi pueblo me lo llevo a Canaán. Ahora sí, ya, 2 millones. Ahora sí, teman, porque viene mi pueblo. Y el pueblo hebreo, 2 millones de personas, calculemos que fuesen 500,000 hombres
los demás sean niños, mujeres y ancianos. 500,000 hombres ya es un ejército, pues, ¿no? Entonces, ahora sí, mi pueblo puede entrar a la tierra de Canaán y conquistar la tierra de Canaán que yo le prometí a Abraham. Yo tengo que cumplir esa promesa. Entonces tengo que llevarme a mi pueblo a Canaán. ¿Quiere ir el pueblo? ¿Habrías salido tú de tu país si las cosas fueran bien? Si hubieras tenido una casa con piscina, un sueldo, un trabajo lindo, precioso, ¿te habrías venido a Suiza? ¿Ah? A mí no me saca nadie. Yo me quedé todo para aprender alemán. Claro, era para la emoción, me voy a Suiza a aprender el alemán, eso le da sentido a mi vida, ¿no? Muchas personas que vienen acá, claro, o puedes venir por matrimonio, etcétera, pero la mayoría de personas que salimos buscando un futuro mejor para nuestros hijos. Y no es malo, es real. Claro que nos tenemos que comer, hay que pagar el precio de novato, ¿no? Pero nuestros hijos no, nuestros hijos ya están hechos. Ellos se criaron acá, ellos saben trabajar, ellos tienen cartón de acá, los contratan a cada momento. Nosotros pagamos las circunstancias, ¿no? Entonces, si ellos hubieran estado contentos y felices, los hebreos, viviendo con los egipcios, amiguitos, ¿no? ¿Habrían querido salir de Egipto? No. ¿Qué había que hacer? Había que indisponerlos. Había que indisponerlos para poder sacarlos. Y por eso Dios, versículo 25, cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. ¿Te has puesto a pensar cuántas circunstancias adversas a veces Dios tiene que ponernos para sacarnos de donde estamos, donde nos sentimos cómodos? Nos sentimos tan cómodos y Dios quiere sacarte algo mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a indisponerlo al jefe. Y el jefe comienza a mirarte mal, y te comienza a criticar, y ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y tú dices, pero yo no le he hecho nada. Es que no ha hecho nada. No, el que está haciendo es Dios. Dios está trabajando en el corazón de esas personas porque quiere sacarte para llevarte a Canaán. En ese momento no lo vas a sentir así, ¿eh? En ese momento vas a requintar, vas a renegar, vas a estar amargo. ¿Pero por qué? ¿No es cierto? Entonces los egipcios comenzaron a cambiar su corazón hacia los hebreos. ¿Y qué aparece? ¿Quién aparece en el versículo 26? Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Y ahora hace una lista de las plagas que Dios usó. ¿Por qué? Creo que hay una foto de las plagas, ahí está. Las 10 plagas de Egipto. Si ustedes estudian historia, van a descubrir que cada una de las plagas era un dios egipcio. Cada una de las plagas representaba a un dios egipcio. Ellos tenían el dios, por ejemplo, que lo representaban con una rana. Hay una plaga de ranas. Cada una de las plagas era la destrucción de uno de los dioses egipcios. ¿Y para qué? Para mostrarle a su pueblo que yo, Jehová, no hay Dios como yo. Y entonces leamos las plagas, ¿no?, que aparecen ahí. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre, ¿se acuerdan? Mató a sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron de enjambre de moscas y piojos. En todos sus términos, les dio granizo por lluvia, llamas de fuego en su tierra, destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra.
Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. ¿Por qué el faraón no los dejó ir al principio? Primero porque el faraón dice, no, esto lo pueden imitar mis magos. Estas plagas las pueden imitar mis magos, convertir el agua en sangre, ¿no? Se le mete un poco de líquido, se vuelve roja, ¿no? Y lo hicieron. Los magos del faraón copiaron algunos de las plagas. Pero luego la cosa se pone más dura, ¿no? Y un texto interesante es este. Se pone la cosa tan dura que el faraón dice, bueno, ya váyanse. Ya, pero que pase la plaga, ¿no? Entonces Moisés ora, pasa la plaga, y el texto literalmente dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque todavía no hemos destruido a todos sus dioses. Hay que destruir a todos. Y Dios endurece el corazón de Faraón para mostrar que todos los dioses egipcios no eran tan poderosos como Jehová. Al final, la última plaga, la peor de todas, la muerte de los primogénitos. Y entonces el texto nos dice, ¿no? En versículo 36, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Y cuando ocurre la muerte de los primogénitos, se instaura la Pascua. Porque con la muerte de los primogénitos, Él le dice a su pueblo, pero tú vas a quedar cubierto con la sangre del cordero. El anuncio del Mesías. Vas a matar un cordero, vas a cubrir el dintel de la puerta con sangre. Y cuando el ángel de la muerte pase, la ira de Dios que está cayendo sobre todo Egipto no tocará tu hogar. ¿Por qué? Porque tú estás cubierto con la sangre del cordero. Y yo estoy cubierto con la sangre del cordero. Y tú estás cubierto con la sangre del cordero. Y el ángel de la muerte no te toca. Porque la sangre del cordero nos cubre. Y entonces dice que quedaron los egipcios tan desesperados que les comenzaron a regalar oro para que se fueran. Y esto es verdad. Tú lees ahí la historia y dice que le regalaban oro para que se vayan lo más rápido posible. Y el texto continúa. Los sacó con plata y oro. Y no hubo en sus tribus enfermos. Dice el texto que ninguno se enfermó. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Ese es el Dios de Israel. ¿Quedó ahí? No. Tienen que caminar 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. ¿Qué vamos a hacer? Dios intervino. Dios los sacó. Dios los llevó a Egipto. Y ahora los sacó de Egipto. Pero ahora son 40 años en que Dios camina con su pueblo. Y lo primero que hace, la primera manifestación de su amor, versículo 39, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. En el desierto, con ese sol abrasador que te quema, Dios en su bondad pone una nube que te cubre de ese sol. En la noche hace ese frío, está tan oscuro, vamos a ponerle una linterna, vamos a ponerle un fuego, una llama que alumbre en la noche. Pidieron e hizo venir codornices. Los sació de pan del cielo. Abrió la peña, fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, y les dio las tierras de las naciones que les había prometido. Y las labores de los pueblos heredaron. ¿Y todo esto para qué lo hizo Dios? Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Díganme si no, nuestro Dios no es maravilloso. ¿Y cómo estaba ahí acompañando a su pueblo? La historia de José es impactante. El pobre José se la tuvo que aguantar
le tocó ser. ¿Y por qué a José le tocó tanto? Porque cuando Dios quiere prender una fogata, cualquier arbusto le sirve. Pero cuando Dios quiere construir un barco, necesita otro tipo de madera. Si tú quieres ser leña de fogata, quéjate cada vez que viene una prueba. Si tú quieres ser leña de barco, aprende a darle gracias a Dios en medio de la adversidad. Y Dios prometió y Dios cumplió. Dios los llevó a Egipto, Dios los sacó de Egipto y Dios los acompañó en todo el trecho. Dios nunca nos deja. Señor, gracias por esta palabra tuya, por el Salmo 105. A veces no entendemos, Padre, el problema de José. Pobre, pasó tanta cosa. Pero aquella frase, envió por delante a su siervo José. Todo parte de un plan impresionante. Padre, danos la fe para poder entender cuando las cosas no salen como esperamos. Danos la fe para creer que tú tienes propósitos mayores. Que a veces las circunstancias adversas son parte de un plan mucho mejor que tienes preparado. Ayúdanos a descansar en eso, inclusive cuando la gente que nos rodea cambie su ánimo y nos empiecen a mirar mal, a tratar mal o nos quieran botar del trabajo, que sepamos que tu mano está ahí. Y esa fe, Padre, de creer esas cosas, de creer en tu palabra, fue lo que justificó a Abraham. Él supo creer en tus promesas, él supo creer en tu palabra. Cuando nos toque nuestro desierto, tu nube estará sobre nosotros y tu fuego nos acompañará en la noche. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.